Las últimas novedades que llegan de Londres, que estuvimos repasando lo que ha ocurrido en Inglaterra toda esta semana, señala que un hombre de 68 años, atacado el lunes durante los disturbios en Gran Bretaña, murió a causa de sus heridas. Esto lo anunció este viernes la policía, elevando así a 5 el balance de muertos durante el estallido de violencia. Además, según los últimos reportes que han llegado desde Inglaterra, en la pasada noche no hubo disturbios importantes, sí hubo tranquilidad. Si les parece, escuchamos el informe de Radio y Televisión Española. Richard Bones-Mannington se ha convertido en la 5ª víctima de los disturbios en el Reino Unido. Murió anoche a causa de las heridas que sufrió el pasado lunes en el barrio de Ealing, al oeste de Londres. Le atacaron cuando intentaba extinguir un incendio. Scotland Yard investiga lo sucedido y ha difundido este vídeo donde se ve a su supuesto agresor. Piden la colaboración ciudadana para detenerle e interrogarle. Esta ha vuelto a ser una noche tranquila, sin incidentes, mientras los más de 1.300 detenidos van compareciendo ante la justicia. La gran mayoría son jóvenes. Más de la mitad de los detenidos en Londres tienen menos de 18 años. Estas son las calles de Nottingham, pero podrían ser las de cualquier ciudad británica. Jóvenes por las calles, policías atentos, pero sin trabajo de más. La noche ha transcurrido sin incidentes importantes en el Reino Unido, aunque con alguna curiosidad. Peace and love. Jóvenes contra el crimen, decían estos vecinos en sus pancartas. El ambiente no tenía nada que ver con el de jornadas anteriores, ni en Nottingham, ni en Londres, ni en Birmingham, donde los llamamientos a la calma auguraban lo que podía ser otra jornada tranquila. We are one people. Este era el abrazo de un compromiso, el de la comunidad musulmana y afrocaribeña de Birmingham para evitar enfrentamientos. De momento sus deseos se han cumplido, mientras la investigación policial por la muerte de 3 jóvenes en este barrio sigue en curso, con algunos matices. El primer arrestado ha sido puesto en libertad vigilada, pero hay otros 3 detenidos. Y con las calles más tranquilas, la actuación policial se centra en otra dirección, en la detención de los responsables de los altercados. La inmensa mayoría son jóvenes. De hecho, la mitad de los procesados en Londres tienen menos de 18 años. Una juventud que está dejando perpleja a la sociedad británica. Incluso una niña de 11 años de Nottingham ha sido condenada a estar 9 meses bajo supervisión. Había roto los escaparates de una tienda de ropa. Los jueces niegan la libertad bajo fianza a más detenidos de lo que es habitual. Un mensaje de firmeza y una advertencia clara para aquellos que intenten reavivar la ola de violencia. Los disturbios, recordemos, comenzaron el sábado en Londres y continuaron hasta el martes por la noche. Las madrugadas del jueves y del viernes fueron relativamente tranquilas. Algunos señalan que falta ideología detrás de estas manifestaciones. Algunos incluso se lo han tomado un poco para la broma, respecto a la falta de consignas y cómo algunos sectores ideológicos le reclaman a estos jóvenes parecerse a los jóvenes de el Mayo francés o de algunas otras manifestaciones sociales en el mundo. Está con nosotros Javier Bonilla Saus. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un poco engripado. Un poco engripado. Me dicen acá que estás. Estoy un poco engripado, pero me hiciste reír mucho que algunos piden más ideología. Pero es que incluso lo digo en las últimas horas, hasta algunas crónicas en broma respecto a cómo habrían tratado en la hipótesis estos jóvenes londinenses a intelectuales o militantes de la década de los 60 que llegaban allí intentando que transmitirles algunos conceptos básicos y los respondían. No acaban de reproducirse los dinosaurios marxistas, comunistas, anarquistas, que quieren siempre tener un mensaje. Esto es infinitamente más simple y más complicado, ¿no? Y bueno, a veces la falta de ideología termina transformándose en algo complicado para decodificar, ¿no? Por eso, claro, la ideología, mal que bien, era un ordenador, ¿no? Exacto. De los conflictos. Y al no aparecer eso, esto se ha transformado en una cosa... yo lo he seguido también de cerca porque primero porque yo seguí mucho, casi lo viví, no lo viví directamente, Mayo 68, que también ya tenía una peculiaridad, no era ideológicamente parecido a la izquierda tradicional, a lo anterior y el 20, era totalmente distinto, pero sí tenía ideología, o por lo menos un mensaje, ¿verdad? Uh-huh. Aquí esto parece ser, creo que el discurso de Cameron es bastante claro, más allá de que
yo no tengo particular simpatía por los conservadores, y menos los conservadores británicos, pero quiero decir que me sorprendió la firmeza y el grado de elaboración del discurso de Cameron, que lo pronunció ayer, hay un primer discurso de anteayer, sí, y otro ayer en el Parlamento, ¿no? Uh-huh. La intervención de Cameron era urgente porque primero hubo como un momento de parálisis del poder político, ¿no? Y creo que había dos razones fundamentales. Por un lado es que estaba si no aparecía el gobierno opinando y actuando, por un lado el ciudadano común y corriente estaba comenzando a organizarse y a armarse para defenderse. Incluso había habido ya algunos conflictos entre la población y los revoltosos, ¿no? Uh-huh. Algunos de los, por lo menos esos tres fallecidos atropellados por un auto, son un caso típico de un grupo de gente defendiendo su propiedad de su comunidad, y uno de los revoltosos que les pasa por encima con el auto, ¿no? O sea que había ya un conflicto instalado en la sociedad y el Estado estaba ausente. Sí. Esa es la primera razón para intervenir. La segunda, que se ha mencionado mucho menos, y que me parece que hay que mencionarla, es que hay fuertes tensiones entre el gobierno y la policía, ¿no? Uh-huh. El sistema político salió a criticar bastante duramente a la policía por ineficiencia o por pasividad o por errores, en fin, las versiones son varias, y esto cayó muy mal en la policía, porque entre otras cosas, no sé si recuerda la audiencia, que Cameron cuando asumió el año pasado aplicó un fuerte recorte presupuestal en todo el sistema estatal, ¿no? Y ahí cayó la policía también, de orden del 20%. Entonces la policía está, de alguna manera, no solo incómoda porque la critican, sino incómoda porque le recortaron el presupuesto. Y ahora está, de alguna manera, aprovechando la coyuntura para presionar al gobierno y chantajear a la opinión pública. Me sacaron recursos y ahora me dice que no actúo, ¿verdad? Claro. Yo llegué a encontrar un artículo en The Guardian, en uh-huh. donde hay es un comentario de un artículo, digamos las cosas como son, ¿no? Sí. En donde el comentarista, que lo hace por internet, llega a argumentar que los discursos fueron fomentados por la policía para que ésta pudiese recuperar recursos presupuestales perdidos en el recorte del año pasado. Es un razonamiento un poco estirado de los pelos. Pero a veces ha sucedido, ¿no? Muestra, no, en este caso, digo. La tensión entre gobierno y policía, que no se ha mencionado, uh-huh. Esto por lo menos acá en Montevideo no lo he visto, ¿verdad? No se ha mencionado. Me parece que es un componente que no podemos olvidarlo, ¿no? Es interesante. Entonces creo que Cameron tenía que intervenir por estas dos razones fundamentalmente, ¿no? Es decir, restablecer la noción de orden, que estaba perdiéndose, y el lío que tenía entre policía y gobierno, ¿no? Uh-huh. El discurso de Cameron, que puede no haberle gustado mucho, me parece que está muy bien armado, ¿no? Él sostiene que lo que se pasa en Inglaterra no es ni un problema social, ni un problema racial, ni un problema vinculado a diferentes minorías, ¿verdad? Uh-huh. Lo plantea como un problema de delincuencia, insiste mucho con el concepto de bandas, de gangs, ¿no? Sí. Y que este problema de delincuencia tiene bases culturales. Este es un poco el meollo del planteo del primer ministro, ¿no? A ver. Ahora, la argumentación es sólida. Lo resumía demasiado lo que ustedes pasaron antes de radio, de la televisión española, sí, o de la radio española. Sí. Pero de los 1.300, 1.200 y pico de detenidos en el día de ayer, hay tanto ingleses como inmigrantes, como de todos los credos y todos los orígenes raciales. O sea que no hay ninguna explicación que tenga que ver con la minoría, la posibilidad de que estos sean minorías disconformes por estar segregadas o algo así. Segundo, entre los detenidos no hay en absoluto una mayoría de desempleados, de marginados económicos. Por el contrario, hay funcionarios de educación pública, no recuerdo ahora bien, pero dice que había de gráficos, empleados de correo, choferes, y todo tipo de gente regularmente empleada, ¿no? Es más, entre los domicilios, las direcciones de los domicilios que al pasar ante el juez declaran los detenidos, los barrios a que pertenecen son barrios, muchos de ellos, de clase media y de clase media alta, uh-huh. habitada por gente que trabaja, por ejemplo, en la prensa. No quiero. No nos está señalando. Es una
en la bolsa. Ahora, entonces... Está en el teatro, gente de artes plásticas. Sí. Yo me tomé el trabajo de ver esto cuidadosamente. Hay gente que tiene domicilios que superan el medio millón de libras. Ajá. De valor. Y una chica, esto es un caso especial, fue detenida en un auto donde llevaba 5.000 libras con licores y cosméticos. Bien. O sea que Cameron argumenta además que no hay un solo comercio que venda alimentos que haya sido atacado. Los comercios atacados son... los que venden celulares y... Exactamente, electrónicos fundamentalmente, ropa deportiva, alcohol, habanos, cigarros, hasta tiendas de anticuarios. Pero entonces, ¿cómo un ciudadano que perteneciente a una clase media o media alta que tiene un empleo se suma a este tipo de manifestaciones? Ahí está. Porque tampoco son delincuentes comunes como... No, pero tienen conducta de delincuentes comunes. Sí. A ver, lo que sí es cierto que dijo en la radio, y hay que no quiero cerrar este análisis breve de lo de Cameron, lo que sí es cierto es que es un altísimo porcentaje de jóvenes, ¿verdad? La juventud predomina. Entonces, claro, no hay por qué creerle a pie juntillas a Cameron. Ahora, pero ahí, perdóname, Javier, ahí puede asimilarse a lo que sucedió en París en aquel mayo francés. Bueno, la diferencia es que nadie robaba nada. No, está bien, me refiero a quienes se integraban en las manifestaciones y quienes hacían la barricada. No, tampoco eran las clases trabajadores menos pudientes que necesitaban comer. No solo, el Partido Comunista Francés condenó abiertamente al principio el movimiento como un movimiento pequeño burgués. Claro. Hay una declaración explícita del Partido Comunista, la CGT francesa, de que no se van a sumar los obreros a este movimiento de pequeños burgueses. Claro. O sea, desde el punto de vista del origen, esto debe ser, este es el mensaje oficial, por lo tanto Cameron insiste y carga las tintas, ¿verdad? Seguramente que también hay algún pobre metido en todo esto. Pero lo que queda claro es que un movimiento que arranca con una intervención policial brutal en un sector pobre de Londres, en Tottenham, ¿verdad? Sí. Que es el primer muerto, digamos, ¿verdad? Sí. Degenera una cosa totalmente distinta. Claro. Los que salen a la calle no son ni los pobres, ni los marginados, ni las comunidades que, por cierto, se han auto-organizado para defenderse. Las comunidades las de minorías, viste, los sikhs, los pakistaníes, los hindúes. Entonces, lo que llama la atención es que el primer ministro dice que esto no es un problema social. Como parecería que para el primer ministro británico el problema social solo es social si hay pobres. Y en realidad eso es un gran error sociológico, porque el problema social puede haber a todos los niveles. Sí, claro. ¿Verdad? Esto no es un problema social, pero no de pobreza. Claro. Es un problema social, pero no de minorías religiosas o culturales. Ahora, la crisis económica puede sí tener que ver con una cierta disconformidad. Yo te diría que la verdad que hace un tiempo que no he pasado por Londres desde que empezó la crisis, desde el 2008, y menos después del corte, de los ajustes que puso el gobierno conservador, el gobierno de coalición, liberal conservador liberal, ¿verdad? Pero he pasado por Francia, y cuando venimos con nuestros ojos de sudamericanos y vemos que aquí nos dicen que aquello está en crisis, nos cuesta mucho ver la crisis, ¿verdad? Claro. Es decir, la crisis consiste en que no pude cambiar el auto del año pasado. Sí, o que las vacaciones son un poquito más cerca de Madrid, pero o de París. Para la clase media es así. Otro tema es el mundo de los inmigrantes, ¿verdad? Eso es una cosa distinta. Claro. Por eso creo que esto también se diferencia mucho del fenómeno francés del 2005, donde ahí sí teníamos... yo estaba en el momento, además, por eso lo vi. Pero ahí hay otro componente, ¿no? El componente era claro, eran jóvenes, hijos de inmigrantes, o sea, primera generación de franceses, sí, que estaban marginados hasta geográficamente, porque nunca entró el conflicto en París. Claro. Todo quedó afuera. Era un problema de desconexión, un problema de segregación geográfica, de no acceso a los lugares centrales del consumo y de la diversión y de la cultura juvenil que estaba en París y que ellos no tenían acceso. Entonces, esto me parece que es un poco distinto.